Catalunya Ràdio. Catalunya Àudio. Som podcast. Sants i estalvis. La salut que depèn de tu. Hola, com esteu? Benvinguts al Sants i Estalvis, el programa d'hàbits saludables de Catalunya Ràdio. Nutrició, alimentació i activitat física. Continuem la conversa que vam començar la setmana passada sobre cronobiologia amb el doctor Juan Antonio Madrid. Fem memòria, tots els processos corporals en tots els éssers vius estan regulats per una sèrie de rellotges biològics, la manca de llum natural durant el dia, l'accés de llum quan es fa fosc, la manca de rutina en els àpats o el sedentarisme són cronodisruptors, és a dir, que desajusten el rellotge biològic. La conseqüència d'això? Doncs que poden arribar a problemes de salut. Si seguim els 4 o 5 o 6 consells bàsics del doctor, evitarem aquests problemes per aquestes causes i fins i tot podem arribar a millorar la salut o el rendiment esportiu. En parlarem ara mateix. Hemos empezado hablando precisamente de las consecuencias negativas que tiene esta distancia que tenemos con los ritmos naturales, ¿no? Que al final se traducen en problemas de salud generales y en concreto tanto física como mental, ¿no? Esta cronodisrupción que está asociada con una infinidad de patologías, ¿no? Hay otras cosas pequeñitas que las apuntas también al principio del libro que también se pueden hacer, que parecen tonterías, pero que, vaya, si las dices seguramente no lo son, ¿no? Por ejemplo, es más normal tener un poco más de frío en invierno y un poco más de calor en verano. Sin embargo, estamos acostumbrados a tener siempre 22 grados de temperatura siempre, a lo largo de todo el año. Comer productos de temporada, es decir, algunos alimentos solo los podemos comer en momentos determinados del año y está bien asociarlos a esos momentos determinados del año, porque hoy en día puedes comer cerezas todo el año, puedes comer piña todo el año, puedes comer de todo y lo puedes encontrar en cualquier lugar, ¿no? Todas esas pequeñitas cosas también son útiles. Son muy útiles, son útiles porque nos prestan o nos proporcionan un armazón temporal, una estructura temporal para nuestra memoria. Fíjate que si yo como siempre el mismo tipo de alimentos, o esas comidas que había antes reservadas para la Navidad o para Pascua, determinados momentos del año se comían, eso proporciona como una serie de señales, de ciclos, y te va alimentando también, te va ayudando a que tu memoria los vaya situando antes y después de esos determinados eventos. Si por el contrario, pues bueno, comes sandía durante todo el año, comes cualquier tipo de producto, cualquier comida que antes se reservaba para una época, ahora se come en todo momento, estamos perdiendo claves de tiempo. Y esas claves de tiempo son muy importantes para la memoria a largo plazo, para retener en tu cabeza lo que ha sido tu vida, para la sensación que tienes de experimentar el paso del tiempo. Por otro lado, esa costumbre que tenemos de que lo ideal es la temperatura siempre a 22 grados de día, de noche, en invierno y en verano, es un error. En realidad, por la noche necesitamos temperaturas más frescas. Durante el día podemos necesitar una temperatura un poco más alta, pero además, como te estás moviendo, ya la generas tú mismo. El hecho de los productos de temporada, lo que comenzaba yo anteriormente, aparte de que ecológicamente es mucho más sostenible utilizar productos de temporada y de proximidad, es que desde el punto de vista mental, de ritmos anuales y de ritmos circadianos, es mucho más positivo incorporar todas esas claves de tiempo. En el libro también hablas de uno de los experimentos naturales más interesantes de los últimos años, que ha sido el confinamiento por culpa de la COVID, ¿no? De repente nos hemos dado cuenta de una serie de cosas que si no nos hubiéramos parado de una forma tan drástica, no habríamos reparado en ellas, ¿no? Pero una cosa curiosa, y precisamente ligando con lo que decías de la relación que tenemos con el paso del tiempo mental, ¿no? Durante el confinamiento los días se nos hacían eternos, ¿no? Se hacían largos porque no había casi nada que hacer. Pero en cambio ahora, mirando hacia atrás, es como todo un gran bloque uniforme. Todo es lo mismo. No recordamos nada exactamente de lo que hicimos porque cada día era igual, ¿no? Sí, bueno, no es igual, ¿no? Pero imaginemos una situación de una persona que está confinada en una cárcel, ¿no? Y pasa 10 años en una celda de aislamiento.
recuerdo las lecturas de Nelson Mandela, que lo contaba así, ¿no? En realidad, para él, los días eran infinitos. El tiempo presente se expandía. El tiempo ese tiempo presente no tenía estímulos prácticamente. Pero cuando salió de la cárcel, cuando luego recordaba lo que había ocurrido retrospectivamente, se daba cuenta que todo era un bloque uniforme, que prácticamente no había nada, no había ocurrido nada en su vida, no lo recordaba. Por tanto, es muy interesante la forma en la que vivimos, porque nuestra percepción del tiempo pasado es el producto de dos elementos, de la memoria y de la emoción. Cuando nosotros vemos cosas que nos producen un impacto, viajamos, hacemos un viaje a un país exótico, todo eso se queda grabado perfectamente en nuestra memoria y al cabo de 10, 20 años incluso podemos recordar que comimos en un restaurante y que comimos tal cosa. Eso es impensable para la rutina normal, que no deja huella, ¿no? Lo interesante, por tanto, y sobre todo cuando vas cumpliendo años, es que incorpores hitos de tiempo, esos marcadores de tiempo que sean emocionalmente, que te recompensen y que sean vivencias enriquecedoras. Eso te proporciona una vida o por lo menos una percepción de que tu vida ha sido larga. Y tiene impacto positivo sobre la salud cognitiva, seguro. Seguro. Sobre la salud cognitiva es muy importante. Fíjate, aquellas personas que han vivido en 4, 5, 10 países o han cambiado de residencia, tienen muchas más claves temporales que las que han vivido siempre en el mismo lugar. Porque saben, aquello ocurrió antes de que yo me fuera a vivir a Berlín o aquello ocurrió después, ¿no? Y tienen esas claves de tiempo son fundamentales, ¿no? Uh-huh. Para los deportistas que nos escuchan, que alguno habrá por ahí también, hay una parte de un capítulo muy interesante donde hablas, por ejemplo, de los mejores momentos del día para practicar según qué deportes. Estamos hablando de alta competición también, ¿eh? No estamos hablando de diferencias del 1% en el rendimiento, ¿eh? No estamos hablando de lo que hacemos todos un poco cuando vamos al gimnasio, ¿no? Que levantamos 4 pesas y nos vamos a casa, ¿no? Pero es interesante ver cómo realmente en la alta competición los estudios de cronobiología también tienen aplicaciones para mejorar el rendimiento, ¿no? Y hablas de, por ejemplo, de el mejor momento para hacer determinadas actividades. Por ejemplo, fuerza máxima, ¿no? Hablas tarde, finales de la tarde, inicio un poco de la noche, que es el momento donde se genera fuerza máxima, por ejemplo. Sí, hay una gran cantidad de deportes, por ejemplo, baloncesto, fútbol o incluso la misma fuerza, que tiene un pico hacia la tarde-noche. O sea, ese horario que tenemos, no tan tardío como ahora suele ocurrir con algunos partidos de fútbol, que ya se meten a las 12 o la 1 de la noche, pero el horario de tarde-noche es el que permite el mayor rendimiento en general. Hay otro tipo de deportes, por ejemplo, los deportes de resistencia de larga duración, por ejemplo, una maratón, en las que comenzar por la mañana siempre tiene ventaja frente a hacerlo en un horario más tardío. Deportes que requieran un pulso, una estabilidad de pulso importante, como son los de tiro con arco, tiro con pistola, necesitan una estabilidad de pulso grande y eso funciona mucho mejor en nuestro cuerpo por la mañana. Es decir, la cronobiología tiene mucho que hacer en el deporte porque además hay dos campos interesantes y es los cronotipos y el conocer los propios ritmos de rendimiento de una persona pueden hacer que tú los muevas con técnicas adecuadas para el momento en el que le va a tocar competir en la prueba definitiva de una olimpiada. Y estamos hablando de diferencias que te pueden llevar desde el primer lugar hasta el quinto o el sexto, por ejemplo, en una prueba de 100 metros lisos. Y hay otro elemento en el que intervenimos mucho que es el jet lag del deportista. Por ejemplo, ahora en Qatar, en los partidos de fútbol, del Mundial de Fútbol. Los equipos que han tenido que viajar hacia el este tienen que hacer un adelanto de su reloj biológico, necesitan más tiempo para sincronizarse que los que han viajado hacia el oeste. Por ejemplo, desde Japón hacia Qatar, Japón estará 4 horas aproximadamente. Puede tenerlo más fácil que de Estados Unidos a Qatar. Porque es pura biología, ¿no? El reloj biológico se adapta siempre mejor a retrasar que no a adelantar. Y entonces tú necesitas saber el tiempo que tiene que estar el equipo entrenando en ese lugar para alcanzar el máximo rendimiento. Yo siempre me fijo en ese tipo de claves y veo, bueno, pues ha perdido
un equipo que ha viajado menos horas de diferencia horaria con respecto a otro, ¿cómo ha funcionado, ¿no? Claro, que al final hay una relación, como en todo, ¿eh? No hay una predeterminación. Como vienes de un lugar determinado, perderás seguro, ¿no? Pero es uno de los factores que entran en juego y es un factor importante, como en todo lo que estamos diciendo, ¿no? Sí, evidentemente. Por ejemplo, para los tenistas que a veces en las temporadas tienen muy poco tiempo para cambiar de un país a otro, pues tienen que competir con diferencias horarias de 8 horas y no le da tiempo a adaptar su reloj biológico, porque para ello necesitarían 2 semanas de adaptación. Y muchas veces lo que hacen es no cambiar el horario, ver cuándo le va a tocar competir en ese país de destino y, bueno, pues adaptar un poquito el horario previo del viaje en España para que cuando llegues allí lo tengas lo mejor posible, pero no te da tiempo a adaptar, a producir un cambio horario. Estamos acabando. Para ir cerrando, una de las cosas preciosas que vamos descubriendo en el programa, hablando con diferentes especialistas, es que la puerta para entrar a la salud es múltiple. Es decir, no solo hay una sola entrada posible, con la cual cosa mucha gente se quedaría fuera porque esa puerta no sería para ellos, pero sin embargo uno igual no puede incidir sobre sus hábitos de sueño, pero sí puede incidir sobre sus hábitos alimentarios. O igual no puede con sus hábitos alimentarios, pero sí con su actividad física. Y si empieza por una parte, por la que sea, automáticamente las demás mejoran un poco, ¿no? Sí, siempre. Mira, si empiezas por actividad física, tu sueño mejora. Eso es una característica que tiene la actividad física, que es que equilibra neurotransmisores, produce una reducción de la ansiedad. Me estoy refiriendo a actividad física, sobre todo la que implica una actividad vigorosa, ¿no? Por ejemplo, sales a correr y con menos de 1 hora ya notas los efectos. A lo mejor si vas caminando necesitas 2 o 3 horas para notar los mismos efectos. Y si cambias en la alimentación y te disciplinas en la alimentación y cambias tus hábitos alimentarios, mejoran tu ritmo biológico. Pero es que además te empodera a ti porque te da la convicción y la seguridad de que eres capaz de cambiar no solo ese hábito, sino otros que también quieras cambiar, ¿no? Yo creo que se retroalimentan mutuamente. Cuando te abandonas en todo. Claro. Y precisamente cuando uno está abandonado totalmente. Y a veces ya es que ya ni siquiera ve las oportunidades que realmente tiene delante, ¿no? Las que no puede cambiar, pues no las puede cambiar, pero las que sí, dice, oye, es que es igual, ¿no? Es que es igual. Y hay un tema que también es apasionante, que es la relación también con la salud mental en general, ¿no? Has hablado un poco de la depresión, sí, ¿no? Pero seguramente muchas de los problemas de salud mental que tenemos, que también son multifactoriales, tienen mucho que ver también con este desajuste con nuestro reloj biológico, ¿no? Hay una conexión muy directa entre los ritmos biológicos, el tiempo de sueño, la calidad de sueño, la regularidad y la depresión. Desgraciadamente, a ver, las causas por las cuales tenemos una epidemia de depresión o de distimia o de alteraciones emocionales en gente muy joven, y eso lo estamos viviendo también en la universidad entre nuestros alumnos, son multifactoriales, no hay duda. Hay una situación de incertidumbre, hay muchos factores, pero qué duda cabe que el sedentarismo, el pasar 14 horas delante de pantallas, bien trabajando, bien estudiando o conectándote en redes sociales, junto con esa alteración de los ritmos naturales, tiene un componente muy importante. De hecho, fíjate que la exposición a la luz en países nórdicos se utiliza para el tratamiento de la depresión invernal, la depresión estacional. Suecia, Finlandia, Noruega, toda Islandia utilizan pantallas luminosas en paradas de autobús, en cualquier situación. Durante el día se exponen a la luz más brillante que puedan, porque eso tiene un efecto antidepresivo. Y eso a veces lo olvidamos en países mediterráneos como el nuestro, en zonas mediterráneas, olvidamos que tenemos una riqueza simplemente abriendo la ventana o saliendo a la calle enorme y que nos puede ayudar a vencer ese estado depresivo. Por ejemplo, hay una actividad que es muy fácil de realizar. Salir todas las mañanas, poco después de amanecer, a primera hora de la mañana cuando te despiertas, y dar un paseo o una caminata con la luz natural. Eso es un tratamiento de primer orden. Me parece precioso que no existan hábitos pequeñitos, hábitos sin importancia. Cualquier cosa, por pequeña que sea,
es importante y puede generar una cascada de cambios que al final tienen un efecto brutal sobre nuestra salud, ¿no? Por no hablar luego ya de la calidad de lo que comemos, etcétera. Pero esto ya son otra cosa que se escapa un poco del tema. No sé, doctor, si quiere, para acabar, para recoger un poco la importancia, destacar de nuevo un poco la importancia de ponernos en hora, ¿no? De ponernos un poco en hora y de conectar con ese relojero, ¿no? Bueno, yo casi que terminaría con una frase del libro que era apaga la luz, enciende las estrellas, equilibra tus tiempos y sé dueño de tus sueños. Maravilloso, me parece perfecto para acabar. Doctor Juan Antonio Madrid, autor del libro Cronobiología, una guía para descobrir tu reloj biológico, publicat per Plataforma Actual. Muy interesante, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Sants i estalvis, amb Adam Martín. Catalunya Ràdio. Catalunya Àudio. Som podcast.